compartir. Ya, perfecto. Voy a irme para atrás un ratito para explicarles de paso en paso. En esta sección donde ustedes tienen unidad 3, hay que aclarar lo siguiente. Esta unidad 3 realmente es del capítulo 3 y 4, perdón, 2 y 3 de su sílabo. Entonces aquí está todo eso, ¿no? Aquí ustedes encuentran un documento, perdón, un documento donde está este que dice ejercicios de intercambios de calor y ustedes aquí tienen un URL donde dice ejercicios de intercambio de calor. El URL les va a redireccionar a donde está un PowerPoint con los ejercicios. A ver, denme un segundito que no se cargue. Con los ejercicios resueltos de paso en paso. Mientras que ¿cómo se llama? El PDF es donde está solamente planteados los ejercicios. Yo les recomiendo que, por favor, primero no me harán cambios porque ya le vi que alguien me ha hecho cambios por ahí. Yo les recomiendo que primero intenten hacer solos, ¿no? Y después revisen estos ejercicios que ya están resueltos. Eso es bastante importante, ¿no, chicos? Entonces, bueno, eso como explicación. Ahora empecemos entonces con los ejercicios netamente. Voy a abrir los que están sin resolución. Vale. Ya. A ver, denme un ratito, voy a abrir un PowerPoint para irles haciendo a la vez ahí. Los ejercicios que vamos a ver el día de hoy ahora son en cambio de intercambiadores de calor. Acuérdense que la clase pasada o las clases pasadas estábamos haciendo ejercicios de transferencia de calor. Lo que vamos a ver el día de hoy, en cambio, son ejercicios de intercambiadores de calor, que es muy diferente. Ya van a ver realmente la diferencia, ¿no? Pero tengan bastante presente esto. A ver, en estos ejercicios yo le he colocado esta imagen que en sí es el diagrama de fases del agua. Este es el diagrama de fases del agua. Este es un diagrama TS, es decir, la temperatura versus la entropía. ¿Por qué le he colocado este diagrama? Porque siempre que se hace ejercicios de intercambios de calor, hay que tener bien clara la película, en muchos de los casos, dónde y cómo se realiza el intercambio de calor. Y si es que se tiene o no se tiene, en cambio, calentamientos, calentamientos o enfriamientos con cambio de fase. ¿A qué me refiero? A ver, quiero que noten una cosa. Este es el gráfico que nosotros casi siempre lo hacemos. Entonces, estas líneas que están en negro vendrían a ser nuestras isóbaras. ¿Sí lo ven? Entonces, estas isóbaras vendrían para acá abajo algo así. ¿Ya? Las isóbaras marcan nuestra presión o a la presión a la que se realice el experimento. Entonces, como ya hemos hablado varias veces, estos puntos de aquí vienen a ser nuestros puntos de saturación. Entonces, como ustedes bien lo saben, a una presión determinada nosotros vamos a tener una temperatura de saturación. Esta sería nuestra temperatura de saturación. ¿Ya? Y bueno, esto ya lo hemos hablado, pero ¿cuál es el punto al que quiero llegar? Si nosotros estamos a una cierta presión, bueno, estas son presiones altas, pero valga la pena la explicación. Si nosotros estamos a una presión alta, digamos en este punto de aquí, estamos
a una presión de 622 kilopascales y una temperatura aproximada de 50 Celsius, esto corresponde a un volumen específico de X. Ahora, ¿qué es lo que sucede si nosotros le proporcionamos más energía a este fluido? Lo que vamos a ocasionar es un crecimiento proporcional entre la temperatura y el flujo volumen, perdón, el volumen específico. Ahora, en otras palabras, estamos diciendo que el calor va a ser proporcional a la temperatura. Ya hemos hablado varias veces. ¿Cómo yo puedo hacerle proporcional de esta proporcionalidad a una ecuación? ¿A qué es igual el calor? Aumentando una constante. Ya, ¿y cuál es esa constante? A ver, ¿cuál es esa constante? Ya CP, hemos hablado de esto. CP. Exactamente, el calor específico. Entonces nosotros aquí tendríamos el C por el delta T. Y esta es nuestra famosa formulita del calor sensible. ¿Ya? Entonces, a ver, quiero que se fijen en una cosa, chicos. Ya vimos cómo es proporcional, ¿no es cierto? Ya vimos. Ya vimos cómo va subiendo proporcionalmente. Ahora, el momento que nosotros llegamos a este punto de aquí, ya llega al punto de saturación. Entonces ya no se utiliza esta fórmula de aquí, sino nosotros vamos a pasar a utilizar la formulita que sería Q es igual al lambda de cambio de fase. ¿Ya? Todos claros hasta aquí, ¿verdad? Todos claros por qué ese cambio. Ya, perfecto. Entonces, el lambda, ya habíamos visto que esto es un valor tabulado. O sea, esto ya vimos que está tabulado. Y depende del tipo de sustancia que nosotros tengamos. O bueno, depende de la sustancia más que del tipo. Pero fijémonos una cosa. ¿Qué es lo que sucede con el lambda? Es decir, ¿qué es lo que sucede con este recorrido de este punto a este punto mientras va subiendo la presión? Permanece constante. Fíjense bien, a ver, les voy a marcar cuál es la pregunta. A ver, nosotros estamos analizando esto. Fíjense el trayecto, es decir, ¿cómo se llama? Disminuye, Eh, dice. Sí, disminuye, correcto. Iba a decir la distancia, correcto, disminuye. Fíjense, a 622.5 kilopascales, más o menos unas 6 atmósferas, fíjense qué es lo que pasa cuando yo aumento la presión. Este mismo trayecto, esta misma distancia disminuye. Vean, disminuye. Es más cortito. Entonces, ¿esto por qué se da? Acordémonos que el cambio de fase es porque nosotros avanzamos a vencer fuerzas intermoleculares de atracción de los cuerpos o de las moléculas. Entonces, el rato que nosotros subimos la presión es como que le estamos dando un poco más de movimiento. Entonces, a las moléculas me refiero. Entonces, las moléculas obviamente van a necesitar menos energía térmica para poder desprenderse de la estructura. ¿A qué quiero llegar, chicos? O sea, ¿qué es lo que quiero que vean? Cuando hablamos de evaporadores o hablamos de condensadores, el cómo se lleva a cabo ya lo vimos, ya lo hemos entendido. Ahora,
Hay muchas de las veces que los ejercicios, o digámoslo así, los problemas reales dentro de ingeniería, me piden poder seleccionar cuál sería el mejor fluido de trabajo para X o Y proceso. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Háganle cuenta que nosotros tenemos dos sustancias. Una sustancia de esta forma y una sustancia de esta forma. ¿Ya? Ambas en el mismo rango. ¿Ya? Solo que una, a ver, pongámosle aquí T1 y aquí pongámosle T1 también. ¿Ya? Esta sería sustancia A y esta es sustancia B. Vamos a analizar lo siguiente. Tomen en cuenta que estamos hablando para evaporadores y condensadores. ¿Cuál de las dos sustancias se demoraría menos en el cambio de fase? O bueno, en otras palabras, ¿cuál de las dos sustancias consumiría menos energía para el cambio de fase? La primera, porque el Ah, domo de saturación es más pequeño. La primera, ¿por qué? Está bien, solo que no te escuché El todo el rato. domo, el domo de saturación es más delgado. Es más estrecho, correcto, sí. De hecho, la sustancia A es la que va a tener un consumo de tiempo o energía, que al fin de cuentas es proporcional, ¿no? Menor debido a que el domo es más estrecho. Entonces, aquí, como les decía, va a haber ciertos procesos en los cuales a ustedes les toque escoger cuál es la sustancia con la que tienen que trabajar. Entonces, para poder escoger esto y centrarse en el hecho de que nosotros vamos a tener cambio de fase, va a ser bastante importante va a ser bastante importante analizar la curva de saturación o el domo de saturación. Porque en función de este domo de saturación nosotros podemos tener más consumo, menos consumo. Vamos a poder calcular a la temperatura a la cual empieza el cambio de fase. Bueno, un montón de cosas. Pero esto que les acabo de explicar no les había explicado antes. Entonces, esto también es importante. ¿De acuerdo? sí, profe. Sí, profe. Ya. Ahora, pasémonos a hacer los ejercicios que tenemos planteado en nuestra presentación. Vamos a hacer primero este ejercicio de aquí. Déjenme le copio acá. Esto no les voy a volver a subir porque ya tienen en su aula virtual también. Solo lo estoy utilizando como didáctica para ir haciendo con ustedes. Ya. A ver. Sí, solo esto es. A ver, nos dice. Un condensador opera con vapor condensante en el lado de la carcasa a 27 Celsius. El agua de enfriamiento entra a 5 Celsius y sale a 10 Celsius. Si el coeficiente total de transferencia de calor es de 5000 watts por cada metro cuadrado por grado Celsius, con base en la superficie del tubo exterior, determine la transferencia de calor por metro cuadrado de superficie de tubo exterior. A ver, primero hagamos un análisis. Nos está aclarando que tenemos un intercambiador de calor de doble tubo. Entonces, es algo como tener esto. ¿Ya? Entonces, a ver, el agua refrigerante me dice que está pasando por el tubo exterior y el gas caliente está pasando por aquí, por el tubo interior. Nos dice que es vapor, ¿no? O sea, de hecho nos dice que esto es vapor. Y en cambio, por el otro lado, nosotros vamos a tener agua.
Esto de hecho en la práctica es un refrigerante si ustedes se fijan, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces, ese sería más o menos el esquema. Ahora, analicemos qué datos nomás tenemos. Nos dice que el intercambiador de calor tiene el lado de vapor se va a condensar a una temperatura de 27 Celsius. Ahora, para conseguir este efecto, yo estoy inyectando agua que entra a 5 Celsius y obviamente se va a calentar, ¿no? Esto sería a 10 Celsius. Ya. Me pregunta, si el coeficiente, perdón, me dice, si es que el coeficiente global de transferencia de calor para todo el intercambiador de calor es, deme un segundo que me equivoqué, es de 5000 watts por cada metro cuadrado y por cada Celsius, determine la transferencia de calor total. A ver, esto es lo que quería que se fijen la anterior vez que les diferenciaba transferencia de calor con intercambiadores de calor. En la transferencia de calor vamos a analizar flujos de calor debido a un diferencial de temperatura. Aquí vamos a analizar flujos de calor para intercambio de calor. Es decir, vamos a analizar entre dos sustancias que ya están intercambiando su energía. Entonces, aquí, para determinar el flujo de calor dentro del intercambiador, ¿qué formulita vamos a utilizar? Sería el coeficiente global de transferencia de calor por el área y por el diferencial de temperatura. Ya, perfecto, muy bien. Entonces, aquí vamos a tener UA por el diferencial de temperatura. Ahora, habíamos visto que este diferencial de temperatura era un poco complicado, digámoslo así, determinar de una forma exacta en intercambiadores de calor, porque se tiene varias temperaturas, no se sabe cuáles son los delta T. Entonces, esto se podía reemplazar por el método. ¿Cómo se llama ese método? El NTU, profe. LMTD. El NTU es el otro, Wilson. Está bien la intención, pero es LMTD, la diferencia media logarítmica de temperatura. Ahora, como nos está pidiendo cuál es la transferencia de calor por metro cuadrado, nosotros lo que podemos hacer es esto. O en su defecto, decir que nuestra área es de 1 metro cuadrado. Cualquiera de las dos es válida. Si ustedes se fijan, va a ser igualito, va a ser lo mismo. ¿Ya? Lo único que va a cambiar va a ser las unidades, ¿no? Pero bueno, cualquiera de las dos opciones es válida. Vamos a trabajar con la que el área sea de 1 metro cuadrado. Ahora, nosotros entonces para este cálculo necesitaríamos el LMTD. ¿Por qué? Porque el U ya tenemos, el coeficiente global de transferencia de calor ya tenemos. Entonces aquí nosotros más bien deberíamos calcular esto. LMTD es igual. ¿A qué era igual el LMTD? A la variación de la temperatura 1 menos la variación de la temperatura 2 sobre el logaritmo natural de la temperatura 1 sobre la temperatura 2. Ya, perfecto. Ahora, ¿de qué dependía estos incrementos o a qué era igual los incrementos de temperatura 1 y 2? A la temperatura 3 menos la temperatura 1. Ya, correcto. O sea, eran los diferenciales de temperatura. Entonces aquí yo le voy a poner de esta manera. Le voy a hacer una sola ecuación. Ya, a ver, nosotros aquí tendríamos, en delta T1 tendríamos 27 menos 5 menos 27 menos 10 sobre el logaritmo de 27 menos 5 dividido para 27
menos 10. ¿Sí queda claro? ¿Cuánto me da el LMTD, chicos? ¿Me dan haciendo, por favor? ¿Me dan haciendo, por favor? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Despertarse. 19,39. 19,39. Ya, gracias. A ver. 19,30. Pongamos 19,4, ya. En la temperatura, trabajar con décimas y centésimas es un poquito, digámoslo así, en vano, porque un grado, 0,4 de un grado no es que va a hacer la diferencia, ¿no? A ver, entonces nos quedaría 19,4. Reemplacemos los datos en la fórmula que nosotros tenemos aquí. Entonces aquí nos quedaría 5.000 watts sobre metro cuadrado por grado Celsius. Aquí el área, como les decía, le vamos a hacer para 1 metro cuadrado. Y el LMTD que ya obtuvimos, que era 19,4 Celsius. Entonces, fíjense, se simplifica, se simplifica, se simplifica. Y vamos a tener una transferencia de calor. A ver, ¿cuánto da esto, chicos? 77.000. 77.000 cerrados. 97.000, pro. Ya, 97.000 cerrados. Sí. Ya, aquí sería entonces 97.000 watts. O lo que es lo mismo, 97 kilowatts. Eso sería lo que se está transfiriendo de energía en el intercambiador de calor. ¿Ya? Esto es por metro cuadrado o en su defecto, o bueno, perdón, esta sería con la suposición que estamos haciendo para 1 metro cuadrado, por eso lo tomamos así. O como les había dicho, tranquilamente lo que hacemos es pasarla al otro lado. Aquí me quedaría 5.000 por 19,4 y me va a dar lo mismo, literalmente lo mismo. Solo que aquí yo estoy diciendo watts por cada metro cuadrado. ¿Ya? Ay, perdón, aquí yo me equivoqué al escribir. Ya. Si lo ven, chicos, ¿tienen alguna inquietud? Están muy callados hoy. No, pro. Ya, listo. Entonces ya tenemos nuestro primer ejercicio. Vamos a hacer el segundo. Ya, a ver, denme un segundito nada más. A ver, entonces ahora tenemos este ejercicio que nos dice, un intercambiador de calor tubular, o me decía, un intercambiador tubular de calor, tiene vapor agua, de tipo vapor agua, perdón. El vapor de agua seco y saturado, cuya presión es de 3,5
por 10 a la 5 pascales se condensa en la superficie del tubo exterior, o bueno, en la superficie exterior de los tubos. El agua que circula por los tubos se calienta desde 20 Celsius hasta 90 Celsius. Me pregunta, determinar la temperatura media logarítmica en este intercambiador de calor, el gasto de vapor que el intercambiador de calor, el gasto de vapor en el intercambiador vapor-agua, si el gasto de agua es de 8, aquí deben ser toneladas por hora, suponer que no existe subenfriamiento de condensados. A ver, nuevamente tendríamos dos tubos, ¿no? Por lo que nos dice que es tubular. Esta sería la representación general, digámoslo así. ¿Ya? Entonces, en este caso nos da más datos del vapor. Aquí nos dice que tenemos vapor seco y saturado. Esto ya es un dato. Vapor saturado. ¿Ya? A una presión de 3.5 por 10 a la 5 pascales. Y por el otro lado, en cambio, circula agua, que dice que se calienta desde 20 Celsius hasta 90 Celsius. Ya. Adicional a eso, nos da el flujo del agua que, bueno, ya lo voy a revisar, pero me dice que son 8 toneladas por hora. Y nos pregunta, primero, ¿cuál sería el LMTD? Y segundo, ¿cuál es el flujo de vapor que yo puedo manejar? Es decir, yo necesito aquí determinar el flujo de vapor con el que puedo trabajar. Ahora, vamos por partes. Primero, calculemos el LMTD, que eso es lo más fácil que nosotros podemos hacer. Ahora, el LMTD habíamos visto que era delta T1 menos delta T2 sobre logaritmo de delta T1 sobre delta T2. Como ustedes pueden darse cuenta, tenemos los datos del agua, pero no tenemos los datos del vapor. ¿Cómo podríamos hacer para calcular la temperatura de saturación de este vapor a esta presión? En tablas. Correcto, en tablas. Entonces, me voy acá al libro que les pasé, al de termodinámica de Sengel. Y me voy a las tablitas del agua, pero con entrada de vapor. Perdón, con entrada de presión. A ver, ¿cuánto era la presión? Me decía 3.5 por 10 a la 5. Eso quiere decir que son 350.000. ¿Sí, no? 350.000. O 35.000. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Son 350.000. Déjenme revisar esta. Denme un ratito. Déjenme. Voy a revisar el dato de la presión. Este ya hicimos. Pascales. ¿En qué están estas unidades? Ah, ya, claro, ya me iba a asustar. Verán, aquí nos dice que tenemos 3.5 pascales. Ahora, ¿cuánto sería en kilopascales de estos chicos? 350. Correcto, son 350 kilopascales. Yo me había asustado porque pensé que en la tabla estábamos en kilopascales. Perdón, en pascales. Entonces aquí sí ya es más fácil. Entonces esta es la tabla que debemos buscar. 350 está aquí. ¿Cuánto es entonces la temperatura de saturación de este vapor? 138.86. Entonces con ese dato de ahí nosotros ya podemos tener aquí
que la temperatura de saturación del vapor es de 138.86 Celsius. Como ya tengo ese dato, ya puedo reemplazar en nuestra fórmula de aquí. ¿Qué nos quedaría? 138.86 menos 20. Esto menos 138.86 menos 90. Dividido para el logaritmo de 138.86 menos 20. 138.86 menos 90. ¿Cuánto me sale esto, chicos? ¿Cuánto sale? Me salió negativo Inti, no sé si esté bien. No creo que te salga negativo. Revísale. ¿Me pueden dar viendo, chicos, por favor? ¿Cuánto sale? 78,74. 78,74. Ya, 78.74. Ya, entonces ya tenemos nuestro LMTD, que sería el literal A. ¿Ya? Ahora, bueno, perdón, me iba a brincar. ¿Todos claros con esto? Es fácil, ¿no? No es difícil. Profe, una pregunta de la condición que dice suponer que no existe subenfriamiento. Es que Em, lo que suele pasar es que si nosotros tenemos aquí condensados, van a ser gotas de agua, ¿no? Que se quedan en las paredes. Entonces, estas gotas de condensado, como siguen teniendo contacto con agua fría, van a seguir extrayendo energía. Entonces, puede pasar de que se enfríe esa superficie. Entonces, obviamente, ya no va a aplicar, ya no se podría suponer que la temperatura sería esta, sino sería menor. ¿De acuerdo? y entonces tenemos que ser algo más. Por ejemplo, si nos dice que sí existe. En la mayoría de casos van a encontrar que no existe. Si es que si existiera, tendrían que darles más datos. Por lo bajito la temperatura de subenfriados. Ya, profe. Ya, listo. Bueno, les decía que no creo que tengan problemas porque no es difícil. Ahora vamos con el literal A, perdón, el literal B, que es algo medio interesante. Ya tenemos el LMTD. Ahora nos pide calcular cuánto sería la cantidad de calor, perdón, la cantidad de agua que nosotros, perdón, la cantidad de vapor que nosotros podemos condensar con esta cantidad de agua. Para nosotros poder saber qué cantidad de agua, de vapor se necesita, nosotros deberíamos plantear que el calor o el flujo de calor que el vapor cede es igual al flujo de calor que el vapor absorbe. Como el vapor, nosotros tenemos aquí un delta H, mientras que acá me va a quedar. Bueno, sería, a ver, les voy a escribir bien la fórmula. Yo me equivoqué. Aquí sería el flujo másico del vapor va a ser igual a H2 menos H1, mientras que en el lado del agua sería el flujo másico por el Cp por el delta T. ¿Por qué pongo de esta manera? Porque en el lado del vapor va a existir un cambio de fase. Entonces, les había explicado entalpías. En cambio, en el lado del agua no existe un cambio de fase. Nos mantenemos todavía como calor sensible. Entonces, escribo de esta forma. ¿Tengo el vapor, el flujo básico del vapor? No. De hecho, esta es mi incógnita.
Tengo la entalpía 2, sí la puedo determinar. La entalpía 1 también la puedo determinar. Flujo másico del agua, sí lo tengo. CP del agua, sí lo tengo. Delta T del agua, sí lo tengo. Entonces aquí lo único que tendríamos que calcular es de esto. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, Sí, profe. profe. Ya. Ahora, fíjense en una cosa. Aquí nosotros estamos asumiendo que todo el calor que todo el vapor, perdón, todo el calor del vapor se está, a ver, me estupidicé un ratito, denme un segundo. Lo que les quería decir es que el flujo de vapor que se está cediendo, todo el agua lo está absorbiendo, ¿de acuerdo? Eso es lo que estamos diciendo. A ver, entonces, de aquí simplemente podríamos sustituir en la fórmula, ¿no? Este va a seguir siendo mi incógnita. H2 nosotros sí tenemos y para eso es lo que me estaba saliendo para ver acá. Si es que utilizamos con esto o si es que utilizamos con las tablas. Nosotros vamos a utilizar las tablas. La resolución es la misma, sino que vamos a utilizar las tablas. Entonces, tenemos a lo largo de toda esta fila. ¿Qué deberíamos coger, chicos? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál sería mi H2? HG. HG, correcto, ya le van entendiendo. ¿Cuánto es HG? 2732. ¿Y cuánto es mi HF? 584.26. ¿Ya? ¿Todos claros? No me acuerdo las décimas, corríjanme si estoy mal. ¿Me pueden corregir si estoy mal, chicos? Chicos. Lo leí muy rápido y por eso no alcancé a Sí, ya entender. perdónenme. Sería 584.26. Ya me salí, Levi. A ver, 584.26. Aquí me falta solamente poner el 26. Quiero que se fijen en una cosa, chicos. Por favor, esto es importante. A ver, en esta fórmula nosotros estamos haciendo H2 menos H1. En otras palabras, sería HG menos HF. ¿Ya? Si nosotros le vemos la diferencia entre estos dos, la respuesta es solamente de esto, ¿no? La respuesta de esto es 2147.74. Ahora, nosotros podemos también argumentar de la siguiente forma. El calor del vapor sería el calor de cambio de fase y habíamos visto que el calor del cambio de fase era el flujo másico por el año y que esto estaba tabulado, ¿no? Que es propio de cada sustancia. Entonces, fijémonos cómo se resuelve en el ejercicio resuelto que tenemos aquí. Lo estamos haciendo con Lambda. Y fíjense cuánto sale Lambda. 2148.1, que es un dato tabulado. Entonces, ¿cuánto nosotros obtuvimos? 2147.74, que prácticamente es lo mismo, ¿no? Porque estamos bastante cerca. Entonces, cualquier de las dos formas es válido, porque estamos haciendo el mismo análisis. No sé si es que me entienden lo que les trato de decir. Chicos, chuta, ustedes están dormidos, chicos. Sí. Sí, profe. Ya. Bueno, entonces espero que haya quedado claro. A ver, aquí era punto 26, creo que era.
Ahora, continuemos con la resolución. Aquí el flujo másico del agua está en toneladas por hora. Entonces nosotros lo que tendríamos que hacer es transformar a kilogramos por segundo. Las 8 toneladas son 8.000 kilogramos. Ahora, una hora tiene 3.600 segundos. Entonces le voy a poner de esta manera. El CP del agua líquida es 4,18 kilojoules kilogramo grados Celsius y acá nosotros tendríamos en cambio 70 Celsius, que es la diferencia entre 20 y 90. ¿Cuánto me sale entonces del flujo másico de vapor que podemos trabajar? Denme haciendo. $650.22. ¿Ya? Entonces tendríamos un flujo másico de 650,22 kilogramos por segundo. Solo voy a corroborar los cálculos. Profe, perdón, teníamos que dividirlo para el H2 menos H1. Claro. Ay, espérese, eso no hice. No le dividí, solo lo multipliqué, espérese. Ya, no hay problema. A ver, hasta mientras yo voy a volver a escribir. Ya, es Dame un segundito. 0.30. Dame un segundito, ahora no te me adelantes, porfa, que estoy escribiendo. Ya, ahora sí. Entonces, el flujo másico del vapor ha salido 0.30. kilogramos por segundo. Ahora multiplíquenle por 3.600. Es mil. Mil 1000. 89,89. Perdón, 1.000. 89. 89,89. No les escucho, hablaron al mismo tiempo. 1.000. ¿Pueden repetirme, por favor? 1089,89. Ya. Ya, entonces ha sido el flujo másico que se puede manejar de vapor. Fíjense en el ejercicio que está resuelto, nos sale 1089,7. Es prácticamente el mismo, ¿no? Solo que nosotros en este caso estamos calculando con entalpías y aquí están calculando con los flujos másicos. Perdón, con los Landan de cambio de fase o con los de entalpía de cambio de fase. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? No, profe. ¿Ya? Vamos a hacer una cosa, chicos. Ustedes están más dormidos que despiertos y como sí tenemos un poquito más de tiempo, vamos a hacer lo siguiente. A ver. Ustedes al final me tienen que presentar. Hablamos de un trabajo final, ¿verdad? ¿Se acuerdan a inicios del semestre? No. No, sí les dije, pero les dije que les iba a explicar más adelante. Bueno, en definitiva, En van a serio. hacer un trabajo, no nos compliquemos, van a hacer un trabajo final, ¿ya? ¿En qué consiste este trabajo final? Es un trabajo de un poquito de investigación. A ver, déjenme, me paso acá. Es un trabajo de investigación, ¿sí? Que lo van a desarrollar en grupos. A ver, esto es trabajo de investigación. ¿Cuándo me lo tienen que presentar? Me lo tienen que presentar la última semana de enero.
¿Ya? Ahora, a ver. Primera cosa, este trabajo va a ser un trabajo en grupo. En los grupos que ya habíamos hablado, tienen que desarrollarlo. Entonces, estamos hablando que son 6 personas. 6 personas. Tranquilamente lo pueden acabar en este mes que tienen. Entonces, a ver, ¿en qué constituye el trabajo en grupo? Vamos a hacer una pequeña consulta, o sea, es decir, una pequeña consulta acerca de lo que son paneles solares. ¿Ya? A ver, pero obviamente quisiera un poquito más de contexto dentro de lo que son los paneles solares. Antes de hablar de paneles solares, en la parte de teoría, a mí me gustaría que hablen acerca de energías. Quisiera que hablen acerca de energías renovables. Ahí que hablen de todos los tipos de energías renovables que tenemos y una vez que ya hayan tocado este tema, ahí sí empezar con lo que son paneles solares. Dentro de los paneles solares, a su vez, me gustaría que analicen el principio de funcionamiento, una clasificación o cuáles son los tipos, una descripción de cada uno de los tipos de paneles solares que tengamos y en general los cálculos relacionados a los paneles solares. ¿Ya? Cálculos especialmente enfocado a lo que es el cálculo de la eficiencia de un panel solar. Entonces, esta vendría a ser la parte de teoría, ¿no? Esta sería la parte de teoría. Ah, y me estoy olvidando algo. Aquí tendríamos que hablar de condiciones meteorológicas. Meteorológicas. Ya, obviamente orientado en Ecuador. No digo en la ciudad de Riobamba porque no todos son de aquí, pero deben ser orientados. ¿A qué me refiero? Si nosotros vamos a aprovechar la energía solar para calentar agua, o sea, para cualquier sistema que nosotros queramos hacer, vamos a ver que es importante las condiciones meteorológicas de la ciudad en la que nos encontremos. ¿Por qué? Porque no todos los días hace sol, porque no todos los días es nublado. Entonces ahí es cuando entra justamente estas condiciones. Y además no todo el día voy a poder aprovechar este calentamiento solar, ¿no? Entonces, vamos a hablar aquí un poquito de las condiciones meteorológicas. Esto enfocado a las horas de sol, bueno, a todo lo que vayan a necesitar para las energías renovables llamadas paneles solares o a través de paneles solares. A eso me refiero a este punto, ¿no? Entonces, una vez que ya tengan esta teoría, ustedes en teoría ya deberían saber todo acerca de paneles, cómo funcionan, cómo hacer los cálculos, etcétera. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ahora, vamos a hacer un pequeño experimento. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos el sol. ¿Ya? Entonces, ¿qué experimento es lo que van a hacer? Van a coger su celular, no para solamente pasar en Facebook, sino van a coger y poner en en el pronóstico del tiempo. Se meten en el pronóstico del tiempo y van a buscar un día que tengamos una buena cantidad de sol, digámoslo así, o que en otras palabras, que un día que vaya a estar despejado y vaya a ser bastante sol. Un día X. Llamémosle día de sol. ¿Ya? Entonces, ese día que saben que va a salir el sol, porque en el pronóstico del tiempo incluso les da la hora, digamos que son las 10 de la mañana.
Ya, y va a durar hasta las 11 de la mañana. ¿Ya? Entonces, a esta hora es lo que ustedes se van a planificar realizar el experimento. ¿Sí? Entonces, ustedes en el reporte me tienen que poner la predicción del tiempo en la que se basaron, la hora a la cual hicieron el experimento y también van a buscar para ese día, para esa hora, cuál es la cantidad de radiación o en otras palabras de calor que el sol les va a proporcionar. Ahí van a ver que esto se expresa, si mal no recuerdo, en watts por cada metro cuadrado. Entonces, este dato va a ser muy, pero muy importante. ¿Cómo lo van a determinar? Esto, el INAMI, todas estas secretarías de control meteorológico lo reportan. Entonces, tienen que buscar este dato. Buscar en bibliografía. Bueno, no sería en bibliografía, sino en datos. Van a buscar y van a obtener este dato. Ahora, verán. Entonces, esta es la parte teórica de la parte experimental. Ahora, en el techo de su casa, ustedes van a colocar de esta manera. Van a hacer lo siguiente. Van a colocar 3 botellitas de agua. ¿Ya? 3 botellitas de agua. Puede ser estas botellitas de litro que venden el agua, esta Tesalia o la Cielo, ¿ya? Y le van a colocar en las 3 la misma cantidad de agua. A ver, las voy a cambiar. Ya, no sé, me invento, digamos que en esta, con una medida, ustedes determinaron que aquí tenemos 0,9, aquí 0,7 y aquí 0,9 litros, me refiero, ¿no? Entonces, ¿para qué me va a servir conocer esta cantidad? Para saber el volumen total. Aquí sería 2,5 litros. Este sería nuestra masa o nuestro volumen inicial. Ahora, de alguna manera, creo que si tienen termómetros en su casa, van a tomar la temperatura inicial del agua. ¿Sí? Estas 3 botellitas de agua les van a dejar acostadas de tal forma que el sol les dé directamente aquí, les dé directamente o les caliente directamente a estas 3 botellas. ¿Queda claro? Sí, ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Ya. Y después vamos, después del tiempo que ustedes establezcan acá arriba. Si es que dejaron 1 hora, después de 1 hora, vamos a medir con el mismo termómetro la temperatura final. ¿Ya? Ahora, ya pasó la hora. Tomarán en cuenta que les estoy diciendo que ya pasó la hora. En este mismo sistema, obviamente antes, ustedes ya le tienen que dejar, ¿cómo se llama? Le tienen que dejar conectado estas 3 botellas a una manguerita, algo así, ¿ya? Esta manguerita, en cambio, le van a sumergir por agua fría, ¿ya? Esto va a estar sumergido por agua fría. De un volumen conocido. Masa
de agua de enfriamiento conocido. Es decir, ustedes le colocan cualquier cantidad de agua, la que ustedes crean conveniente, ¿no? Y el agua que sale, que en teoría el flujo másico es de aquí, ¿no? Pero el agua que sale, quiero que midan en cambio aquí la temperatura. ¿Ya? Quiero que midan la temperatura. Y esta, me estoy olvidando de algo. La temperatura de esta agua también la tienen que conocer, ¿no? ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí me están entendiendo? Sí, profe. Profe, ¿el experimento hace cada uno o solo una persona? Ya vamos a hablar de eso. Déjenme, todavía no termino, ¿ya? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Ya. profe. Chévere. Cuando terminen de hacerle pasar los 2.5 litros de agua por este enfriamiento, ahora quiero que midan la temperatura final del enfriamiento. ¿Ya? ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. Ya, chévere. Ahora, esta es la parte que quiero que me presten atención. Ustedes, en otras palabras, van a hacer lo siguiente. Ustedes tienen aquí un sistema donde está entrando una cierta cantidad de energía, ¿ya? Esta cierta cantidad de energía va a ser la energía solar. Para eso les mando a calcular esto de aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, no me acuerdo las unidades, obviamente, ¿no? Entonces, para poder calcular cuánta radiación solar nosotros estamos teniendo, deberíamos calcular el área de cada una de estas botellitas y multiplicarlas por esta incidencia solar, ¿ya? Entonces, si es que nosotros le multiplicamos, ya vamos a tener la cantidad de energía que se está proporcionando a nuestro sistema, ¿ya? Esto podría venir en watts o en watts por hora. Esto va a depender de cómo les dé las unidades. La verdad no me acuerdo en cómo se presentan los datos de estos del INAMI. Entonces, ya, esa sería la cantidad de energía que nosotros estamos proporcionando. Ahora, ustedes midieron temperatura inicial y temperatura final del agua, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Sí, Sí, profe. profe. Ya. Entonces, ustedes pueden calcular con cuánta energía está saliendo aquí el agua. ¿Ya? Entonces, me voy a inventar un dato, ¿ya? Digamos que la cantidad de calor o de radiación solar son 8 watts por metro cuadrado por hora. Entonces, si el área de las botellas, qué sé yo, es 0.1 metro cuadrado y estamos trabajando durante una hora, nosotros tendríamos 0.8 watts de energía que se adicionaron a mi temperatura, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Este vendría a ser mi energía solar. ¿Sí o no, chicos? Sí, profe. ¿Ya? Ahora, esta cantidad de energía de acá, ¿cómo la puedo determinar? La puedo determinar multiplicando la masa de agua que yo le coloqué en cada una de las botellas por el CP y por el delta T. Entonces, digamos que la masa son 0.5 kilogramos. El CP ya sabemos que es 4.18. Y el delta T, me invento, digamos que salió, no sé, que salió un diferencial de 15 Celsius, ¿ya? A ver. Tomarán en cuenta que estoy haciendo como ejemplo nomás, ¿no? Estoy haciendo como ejemplo.
Entonces, a ver, ¿cuánto me da esto? Bueno, no importa lo que me dé, ¿ya? Vuelvo a insistir, solamente le voy a poner como ejemplo. Digamos que aquí me da 0.6 watts, ¿sí? Entonces, este calor de aquí es la cantidad de energía que absorbió el agua, ¿ya? ¿Cómo yo podría calcular la eficiencia de este intercambiador de calor, chicos? Haciendo relación a las energías que salen. Pues sí. Exactamente, va por ahí. La eficiencia o la efectividad de este intercambiador de calor sería cuánto calor yo aproveché en función a cuánto calor yo proporcioné. ¿Ya? ¿A qué me refiero? ¿Cuánto calor estoy aprovechando? ¿O cuál sería el calor que estoy aprovechando? 0.6 watts. Ya, correcto. Es la energía del agua. ¿Cuál es la cantidad de energía que estoy proporcionando? La energía solar. Entonces, en otras palabras, sería 0.6 watts dividido para 0.8. Entonces, ¿cuánto ha sido mi eficiencia? Ha sido mi eficiencia del 75%. ¿Sí le ven? ¿De acuerdo, chicos? Sí, sí, profe. Ya. Ahora, esto que les acabo de explicar sería únicamente para el intercambiador de calor hasta aquí. Os llamémoslo intercambiador de calor 1. Luego, que nosotros le conectamos con la manguerita. O sea, ya le tenemos el agua caliente aquí, ¿no? Y le hacemos pasar por por esta manguerita que está sumergida en un vaso de agua fría o en un balde de agua fría. Como tenemos igual todos los datos, podemos hacer el mismo cálculo de la efectividad del intercambiador de calor, pero aquí sería el 2. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y vamos a comparar cuál de los dos intercambiadores de calor es más eficiente o más efectivo. ¿Sí me entienden? Sí. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? No, profe. Ya. Esto lo van a hacer en grupo, como les decía. Ahora, se les va a hacer difícil si es que, ¿cómo se llama? Si es que no viven en la misma ciudad todos, ¿no? Pero aquí sí, yo sí lo que les quiero pedir lo siguiente. Traten de trabajar todos. Si es que uno no va a poder hacer el experimento, el otro que haga los cálculos. Si es que el uno no puede hacer el experimento, el otro que le dé determinando o le dé buscando cuál es la energía de radiación solar en la ciudad. O sea, ese tipo de cosas. Y tienen que hacer, o, bueno, tienen que presentarme un solo informe. Entonces, traten de trabajar todos, pero solo tendrían que presentarme un solo trabajo, cualquiera de las personas que haya hecho el experimento. Si es que todos lo quieren hacer, mucho mejor. Si es que solamente lo va a hacer uno, obviamente esa persona va a aprender más que las otras, pero los otros le pueden ayudar en cambio en el cálculo o en la determinación de los datos o incluso en la parte teórica, porque si ustedes se fijan, todo esto tiene un propósito. Todo esto sería para verificar la teoría de lo que hemos visto acerca del intercambio de calor o no. ¿Sí queda claro? Sí, 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 profe. Sí. Ya. Listo. Ese Profe, sería su trabajo final.
Me decías algo, creo que ¿Se, Patricio se hace con el grupo de 4 o con el grupo de 6? en el de 6. El de 6 sería. Perdón, de 7 son. O bueno, el número que sea. Profe, una Dígame. pregunta sobre cómo pasamos el agua de las botellas por la manguerita que dijo. Pueden comprarse adaptadores o ahí sí ya les va a tocar ingeniarse, ¿no? Ya, profe. Lo que sí van a tener que tomar en cuenta que mientras más larga es la tubería, más pérdida de calor van a tener. Le toman una foto. Ah, me estoy olvidando de algo, chicos. Tienen que hacer, cuando ya tengan el experimento, tienen que hacer un esquema. Me tienen que hacer un esquema. La foto y un esquema. ¿Sí? Con medidas, con todo, con todo. ¿Listo, chicos? ¿No tienen ninguna duda? Ya. Entonces, si no tienen ninguna duda, nos quedaríamos hasta ahí. ¿Cómo vamos a trabajar de aquí en adelante? Sí tenemos un poquito de tiempo. Entonces, en la mayoría de casos, de días que tengamos clases, va a ser de la siguiente forma. Una hora la vamos a hacer de clases y la otra hora les voy a dejar o les voy a permitir que en cambio hagan esta parte del trabajo final. ¿Ya? Entonces, de ahí tranquilamente me pueden ir preguntando o me pueden ir consultando si es que tienen dudas. Así vamos a trabajar en el siguiente mes. Eh, Antes de olvidarme, ya ayer ya les estuve calificando las pruebas, no a todos, pero les estuve calificando. Y ya cuando termine, de poco en poco les de ir dando las notas. O bueno, pueden ir a ver las notas en el sistema. Si es que tienen algún inconveniente o alguna duda, las notas se van a poder pasar hasta el 3 o 4 me parece que es. Entonces, me pueden consultar ya cuando regresemos del feriado. ¿Queda claro? Sí, profe. Ya. Listo, chicos. Entonces eso sería todo.